pero el examen va a ser presencial la siguiente semana. ¿Por qué digo que pueden hacerlo en parejas? Porque hay personas que les gusta trabajar solas. Entonces, el que lo quiera presentar solo, lo puede presentar solo. El que quiera presentarlo en parejas, lo presenta en parejas. Esa excepción es solamente para este segundo examen. Si se llega a dar la situación de que nos extienden la medida de aislamiento, solamente en ese caso, pues ya pasaríamos a pensar en un examen virtual porque tampoco se nos puede ir tan lejos que supere la fecha de cierre del 70%. Entonces, sería esa la situación. Entonces, con ustedes quedaría para el 8 de junio. Yo estaba esperando que todos aceptaran la invitación en Classroom, pues para ya colocarles la fecha en el tablero del Classroom. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con nuestra clase. Ya este es el último capítulo que nos está faltando para cerrar todo lo que tiene que ver con el segundo corte, es decir, recuerden que es capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, ¿cierto? Entonces, en este capítulo 6, nosotros vamos a estar revisando todo lo que tiene que ver con flujo unidimensional de suelos. Este capítulo normalmente nosotros lo revisamos en 2 clases, en 2 sesiones. Entonces, esta primera clase tiene un componente un poco más teórico. En la segunda clase, pues ya hacemos algunos ejercicios. Debido pues a la situación en la cual pues a ustedes como estudiantes no los están dejando ingresar a la facultad, si tienen alguna duda, si están solucionando algún ejercicio o algo no queda claro, siéntanse en toda la libertad de escribirme y hacemos un meet y organizamos las dudas que tengan, ¿sí? Porque ayer me di cuenta de eso, yo sí pude ingresar a la facultad y los estudiantes sí no los dejan entrar, entonces sí no es posible como que yo les diga, pues nos vemos en la oficina, no, porque no los están dejando ingresar. Entonces, pues haríamos un meet y con eso solucionaríamos de pronto las dudas que tengan. ¿Listo? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Y como voy a estar con la presentación así en toda la pantalla, si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, activan el micrófono y me interrumpen, no hay ningún lío. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar flujo unidimensional en suelos. El flujo unidimensional es cómo viaja a través del suelo el agua. Básicamente esa es la definición que nosotros tenemos que tener en nuestra mente cuando hablamos de este tema, ¿cierto? Asociado a este flujo, ¿sí? Miren que aparece la palabra unidimensional. ¿Por qué aparece ella? Porque nosotros, pues básicamente, en mecánica de suelos hacemos varias simplificaciones, porque el suelo como material es un material bien difícil de entender debido a la anisotropía que tiene, es decir, él cambia en cualquier dirección, en cualquier momento, así que nosotros tenemos que simplificar ciertas condiciones para poderlo evaluar. Tal es el caso de los ensayos que hacemos nosotros en los laboratorios. En los laboratorios los dejamos como flujo en una sola dimensión para poder nosotros establecer ciertas condiciones que nos van a permitir medir la permeabilidad. Es por eso que solamente lo vamos a ver en una dimensión, ¿listo? Y eso pues generará una serie de simplificaciones en lo que vamos a estar revisando. La pregunta es por qué fluye el agua a través del suelo. Entonces, dado que ustedes ya saben que el suelo tiene una configuración de capas, ¿cierto? Entonces está la parte sólida, la parte líquida, la parte gaseosa. En esa líquida y gaseosa están todos los vacíos que nosotros nos podemos encontrar. Esos vacíos, pues son los que van a permitir que el agua fluya por ellos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes piensan en sus 4 tipologías de suelos inorgánicos que tienen, que son grava, arena, limo y arcilla, ¿sí? Que esos son los 4 en los que siempre pensamos. Entonces, la grava, si ustedes colocaran varias partículas de grava juntas, generan unos espacios interparticulares mucho más grandes que si ustedes colocan partículas de arcilla juntas. Ahí como ellas son tan pequeñitas, entonces casi que no dejan espacio. Por eso es que nosotros hablamos que el material granular es mucho más permeable que el material
arcilloso. El material arcilloso es supremamente impermeable, ¿sí? Tanto así que cuando nosotros estamos haciendo, o antes, cuando sobre todo se hacían presas de tierra, el núcleo de esas hidroeléctricas, de esas presas, eran de arcilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la arcilla se opone al paso del agua, ¿sí? Entonces, esa es como tal lo que se busca en ese tipo de obras civiles. Pero no quiere decir que un material impermeable sea mejor o que un permeable sea mejor, no. Cada uno se utilizará para distintas aplicaciones. Por ejemplo, en los proyectos en los cuales nosotros tenemos proyecto vial, lo que buscamos es sacar el agua como del lugar de nuestra estructura de pavimento. Entonces, por eso es que generamos unos filtros perimetrales al lado y lado. Esos filtros perimetrales, como buscamos que el agua salga rápido, entonces pues van a estar llenos es de grava, para que la grava o la arena evacúen rápidamente el agua que se pueda llegar a infiltrar a través de la estructura del pavimento. Pero en el caso, por ejemplo, del proyecto hidroeléctrico, donde queremos generar un embalse, pues ahí no queremos es que el agua pase. Entonces ahí utilizaríamos una arcilla en el núcleo para generar ese embalsamiento. Entonces, digamos que dependiendo de la situación que ustedes estén trabajando, pues les favorecerá o que el material sea de alta permeabilidad o que también sea de baja permeabilidad. Y por eso, pues es que es tan importante conocer al respecto, ¿cierto? También vamos a revisar que realmente el agua no fluye en línea recta. El agua fluye de forma muy regular porque lo hace entre las partículas de vacíos que puede tener un suelo. Nosotros acá pues en la parte teórica sí tenemos que considerar que va a fluir en línea recta para poder simplificar, pero eso realmente no es cierto. Así que tenemos muchas simplificaciones que hacemos a la hora de generar o calcular un valor de permeabilidad. Listo. Lo siguiente es definir entre los dos tipos de flujos que nosotros nos podemos encontrar, ¿cierto? Uno es el flujo de tipo laminar y el otro es el flujo de tipo turbulento. ¿Qué es el flujo laminar? Entonces, cuando hablamos de flujo laminar o turbulento, tenemos que pensar en este parámetro que ustedes ven acá que les estoy señalando con el mouse, el parámetro I, que es el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico está definido como delta H sobre L, ¿cierto? Delta H es esa caída de esa posición de agua, donde entra el agua y donde sale el agua. Más adelante pues lo vamos a entender muy bien. Y L es la longitud a través de la cual el agua fluye a través de ese suelo. ¿Listo? Entonces, ese gradiente hidráulico, para que nosotros digamos que es de flujo de tipo laminar, pues vamos a mirar que sea con unos valores bien bajitos, menores a 1, ¿cierto? Una vez hemos superado ese flujo laminar, entramos a una zona de transición, ¿sí? Y posteriormente entramos a una zona de flujo turbulento. Estas dos zonas que están por acá solamente ocurren en mecánica de suelos o en lo que tiene que ver con nosotros y nuestra materia, cuando ocurre un fenómeno como el que vimos la clase pasada, que era el fenómeno de la licuación, donde la presión de poros se elevaba, y entonces como se eleva la presión de poros, pues entramos a un régimen que es de tipo turbulento. Sin embargo, la mayoría de las veces en mecánica de suelos vamos a estar por acá, en esta zona de flujo laminar, donde el gradiente hidráulico pues será bien bajito. ¿Listo? Entonces, esa es como tal una de las primeras condiciones. ¿Qué es ese flujo laminar? Entonces, nosotros vamos a considerar que el flujo es laminar cuando nuestras líneas de flujo no se van a cortar entre ellas, es decir, no se entrecruzan a lo largo de la longitud de recorrido, ¿cierto? Entonces, ellas van a ser de tipo paralela. Esa es una de las condiciones que vamos a estar revisando. Y como les decía hace un momento, las velocidades de filtración pues van a ser muy bajitas, alrededor entre 0.25 y 0.025 centímetros por segundo. Nosotros pues vamos a considerar siempre que vamos a estar en ese tipo de flujo laminar, excepto en esos casos puntuales que les decía yo, cuando teníamos el caso de la licuación o licuefacción de suelos, donde ya se llegaba a un flujo de tipo turbulento. En ese flujo turbulento, pues esas condiciones que acabamos de ver en la diapositiva anterior no se van a cumplir. Y ahí es donde vamos a tener velocidades de filtración bastante altas.
¿Qué sucede cuando ese flujo es turbulento? Entonces, las moléculas ahí sí se van a mover en cualquier dirección y entonces ahí sí se nos pueden generar unos entrecruzamientos entre las líneas de flujo. Sin embargo, como les decía, este tipo de régimen no lo vamos a estudiar. Nosotros vamos a estar estudiando flujo de tipo laminar y eso pues hará que nosotros podamos utilizar la ley de Darcy, ¿cierto? La ley de Darcy para pues poder generar o encontrar el valor de la permeabilidad del suelo. Otra cosa bien importante antes de seguir es que el capítulo se llama conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica es muy conocida como permeabilidad, ¿cierto? Entonces, en algunos libros ustedes la van a encontrar como permeabilidad, en otros como conductividad hidráulica, pero al final es exactamente lo mismo, ¿cierto? Técnicamente debería llamarse es conductividad hidráulica, sino que se ha vuelto bien común el otro término, permeabilidad, porque es como más fácil de entender. Todos ustedes, digamos, por instinto, saben que es un material permeable y saben que es un material impermeable, así que es como mucho más fácil de entender que decir si la conductividad hidráulica es alta o baja. Entonces, realmente esa es la razón por la cual se convirtió en una palabra bien común, pero técnicamente es conductividad hidráulica. Siempre vamos a tener en cuenta que en la vida real, es decir, cuando ya estamos en nuestros proyectos normales, el flujo va a ocurrir es en dos direcciones, es decir, es bidimensional, ¿cierto? Entonces, esa es la característica general. ¿Cómo nosotros modelamos esas características en dos dimensiones? Normalmente eso es supremamente importante en los proyectos hidroeléctricos, así que ahí lo que nosotros hacemos siempre es hacer pues modelar el sistema bajo unos métodos que se les denominan diferencias finitas o método de los elementos finitos, y con ellos pues nosotros sí ya podemos tener en cuenta el flujo laminar. Sin embargo, pues como estamos en la clase de mecánica de suelos, pues nosotros solamente vamos a mirar en una sola dimensión, ¿sí? Unos casos muy puntuales en los cuales pues vamos a revisar unos ensayos que se hacen en el laboratorio y pues ese concepto es asociado a flujo unidimensional. Pero ya cuando ustedes estén ya en su vida práctica, sí tengan siempre presente que el flujo realmente se da en dos dimensiones. Si alguno termina yéndose por esta rama de la geotecnia, pues seguramente en sus cursos ya de posgrado van a revisar y van a estudiar mucho el flujo en dos direcciones, es decir, el flujo bidimensional. ¿Listo? Bueno, entonces vamos ahora sí a estudiar todo esto que tiene que ver con el flujo en una sola dimensión. Vamos a asumir que nuestro flujo siempre será de este tipo, ¿cierto? Entonces, como siempre va a ser unidimensional, también vamos a asumir que será de tipo laminar, es decir, que su gradiente hidráulico será menor a 1. Vamos a asumir también que el flujo será estacionario. ¿Qué significa que es estacionario? Vamos a asumir que las condiciones volumétricas del suelo se van a mantener constantes a lo largo del tiempo, ¿cierto? Porque realmente, si vamos a la realidad, pues esas cambian, todas las condiciones volumétricas, pero las vamos a mantener constantes para poder estudiar unas leyes que son las que están en esta diapositiva, ¿cierto? Que está la ley de Bernoulli, el principio de continuidad de física de fluidos y la ley de Darcy, ¿cierto? Cuando yo dicto este tema, muchas veces como que nos asustamos porque estas leyes ya las hemos visto en otra área, ¿cierto? Ya las hemos visto en nuestras clases de hidráulica. Entonces, allá, digamos, vamos a tener en cuenta muchas otras consideraciones que hacen que realmente sea un poco más denso el tema. En mecánica de suelos este tema realmente está muy simplificado, ¿sí? Así que no le tengan miedo a este tema es bastante sencillo, ¿sí? Realmente, y si ustedes lo miran bien y buscan ejercicios y todo lo que tenga que ver con flujo, el gran error que nosotros podemos cometer realmente es en equivocarnos en las unidades, ¿sí? Porque cuando ya lleguemos a empezar a ver los ejercicios, va a ser entender cuándo utilizamos una u otra ecuación
y empezar a como a reemplazar en unas formulitas que están ahí. Pero sí hay que saber cuál fórmula utilizo en cada caso, ¿cierto? Porque de por sí nosotros vamos a hacer mucha simplificación. Así que todo eso que ustedes pueden haber visto allá en hidráulica o que están viendo en hidráulica va a quedar muy simplificado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es lo primero que nosotros vamos a revisar? ¿Cuál es la primera ley que vamos a revisar? La ley de Bernoulli, ¿cierto? ¿Alguien recuerda qué es la ley de Bernoulli o de qué trataba la ley de Bernoulli? ¿Es sobre la energía, profe? Muy bien, es sobre la energía, Lady, sobre lo que genera esa sumatoria de varias cabezas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles cabezas eran las que revisábamos? Entonces, era una asociada a la energía cinética, que era la debida a la velocidad que poseía el fluido. Otra, él sí tienes prendido el micrófono. Otra que era la potencial gravitacional, que era la energía debida a la altitud que un fluido posee, ¿sí? La de posición. Y la otra que era el potencial de presión. Entonces, esas son como tal nuestras tres energías que vamos a tener en cuenta, ¿cierto? Realmente esta ley de Bernoulli pues va a tener una primera simplificación para nosotros en suelos. ¿Y cuál de esas tres ustedes creen que se va a ir primero? ¿La cinética, la gravitacional o la de presión? La cinética. Cinética, correcto. Se va porque recuerden que ya dijimos que íbamos a estar a unas velocidades supremamente bajitas. Entonces, eso es lo que hace que este elemento que ustedes ven acá, velocidad al cuadrado dividido 2g, ¿sí? Al ser las velocidades supremamente bajitas, entonces este lo vamos a eliminar, ¿sí? Velocidad al cuadrado sobre 2g no va a estar en nuestra ecuación de Bernoulli para la mecánica de suelos. Entonces, por eso, cuando ya empecemos a hacer, pues, como tal, nuestros cálculos, H, que es la energía total, va a ser igual solamente a Z, que es la altura de posición, más HU, que es la altura o la cabeza de presión. Y por eso es que aquí aparece la ecuación simplificada. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la primera simplificación que nosotros hacemos. Luego vamos a tener en cuenta otra simplificación relacionada con las pérdidas de energía. Entonces, cuando hablamos también de esas pérdidas de energía, vamos a considerar que hay pérdidas por dos motivos, tanto porque la velocidad de flujo cambia. ¿Y por qué cambia la velocidad de flujo? Ella puede cambiar porque si ustedes piensan en hidráulica, cuando el agua pasa a través, digamos, de un tubo de PVC y cambia un tubo de concreto o cambia un tubo de otro material, pues esa fricción va cambiando y eso genera unas pérdidas. En nuestro caso, pues eso no va a existir. Y la otro tipo de pérdida que uno considera en general son las pérdidas por accesorios, ¿cierto? Y esos por accesorios son pérdidas por los aditamentos, las reducciones, las ampliaciones, los coditos, las válvulas, todo eso hace perder la energía. Sin embargo, pues en suelos tampoco los tenemos, así que nosotros no vamos a considerar en ningún caso ni que hay pérdidas por fricción ni pérdidas por aditamentos. Ese tipo de pérdidas pues no las vamos a tener, lo cual pues simplifica aún más nuestros problemas. La principal razón por la cual nosotros no las consideramos es debido a eso, debido a que el flujo es laminar, ¿cierto? Como es laminar, como está pasando muy lento a través del suelo, entonces pues nosotros vamos a despreciar esas pérdidas de energía. Entonces, la única pérdida que nosotros vamos a considerar está asociada a encontrar un valor que se denota como delta H. Delta H es esa altura de presión que genera que el agua tenga que pasar de un punto de máxima energía a un punto de más baja energía. Y eso es lo que produce ese flujo. ¿En qué está representado eso? Vamos a mirar esta presa, ¿cierto? Tenemos acá una presa de tierra, acá tenemos una presa de concreto. Esta de acá, si ustedes ven, en este lado de aquí, tengo el nivel freático. Acá lo tengo en el mismo nivel. Como los dos están en el mismo nivel, no se ha generado ningún delta H. Por lo tanto, en este caso, no hay flujo. Lo mismo sucede acá. Miren, antes del embalse, después del embalse, tanto aguas arriba como aguas abajo, estamos con el mismo nivel. ¿Eso qué produce? Que no exista flujo. Esta condición realmente no es viable en los embalses. Normalmente lo que nosotros hacemos es que embalsamos en la parte de arriba y acá abajo ya
el nivel está más bajo. ¿Qué sucede? Sucede el caso que está acá. Estamos generando una pérdida o una caída de presión. Este delta H que está aquí, este delta H que está acá. Cuando tenemos una posición más elevada de nivel y una más bajita en la parte, en el otro lado, pues entonces se produce una pérdida de energía. Cuando se producen estas pérdidas, entonces nosotros decimos que hay flujo, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos de una posición de más energía, menos energía, y en este caso se generará algo que, así como les estoy marcando con el mouse, se generará una línea de flujo y el agua pues va a salir por acá, ¿cierto? Entonces él empieza a generar como una especie de líneas a través de las cuales va a atravesar, ya este caso de acá, esto es como una tablestaca, entonces va a atravesar el suelo de subrasante sobre el cual se encuentra estas obras civiles, ¿cierto? Pero siempre que haya un delta H. Si no hay un delta H, no puede haber flujo, ¿cierto? Entonces, miren, acá, por ejemplo, estamos igual, entonces no hay flujo. Acá sí hay pérdida, entonces sí hay flujo. ¿Y cómo se va a mover el agua? De la posición de más energía a la de menor energía. Esa siempre va a ser la forma como se va a generar ese flujo. El otro concepto importante, recuerden que hoy estamos viendo muchos concepticos, esos concepticos después nos van a servir para resolver unos ejercicios. El otro concepto es el gradiente hidráulico por definición. Ya decíamos hace un rato que ese gradiente hidráulico estaba establecido como delta H sobre él. Hay alguna literatura, ¿sí? Pues cuando ustedes miren de pronto otros libros, dicen que el gradiente hidráulico es delta H sobre H. Entonces, eso también pues es viable, algunos libros lo presentan de esa forma, ¿cierto? Entonces sería la pérdida de energía entre un punto y otro y la longitud que estaría entre ese punto y otro punto, que ahorita pues lo vamos a revisar un poco más a detalle, pero siempre va a estar definido como delta H sobre H o delta H sobre L. Por lo tanto, el gradiente hidráulico va a tener unidades, ¿sí o no? No. Listo, sí, no va a tener ningún tipo de unidades, ¿cierto? Entonces, en ese gradiente, pues ustedes les pueden decir cualquier número y ese número no va a tener que estar afectado por ningún tipo de unidades, simplemente va a ser un factor que vamos a multiplicar. Entonces, cuando nosotros queramos despejar el delta H va a ser simplemente ese gradiente hidráulico por la longitud en las unidades en las cuales ustedes estén trabajando, ¿cierto? Entonces, delta H sí va a tener unidades, longitud sí va a tener unidades, pero el gradiente hidráulico no. El otro principio, recuerden que era el principio, la ley de Bernoulli, después el principio de continuidad de física de fluidos y luego la ley de Darcy. ¿Alguien recuerda en qué consiste el principio de continuidad en física de fluidos? La misma masa que entra, la misma que sale, profe. Casi, pero no con masa, sino con... Caudal. Muy bien. El caudal que entra es igual al caudal que sale, ¿cierto? Eso es lo que nos dice ese principio de continuidad, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí dice conservación de masa, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de flujo, hablamos son de caudales, ¿cierto? Entonces, el principio como tal, pues sí es una conservación de esa masa, pero lo que va a pasar a través del suelo, recuerden, es agua. Entonces, nosotros ahí hablamos de que nuestro fluido incompresible es el agua, entonces aquí en este caso, pues vamos a hablar del caudal, ¿cierto? Entonces, el caudal se nos va a mantener constante, ¿cierto? Entonces, todo lo que nos entre por un lado de X sistema o X dispositivo que nosotros estemos estudiando, todo lo que nos entre por ahí en función pues de nuestro caudal será lo mismo que va a salir por el otro lado. Por eso decimos que caudal, que está representado por velocidad por área, será igual, tanto si está pasando por esta área que es ligeramente más grande que esta de acá, ¿cierto? Entonces, todo lo que pase por aquí, pues va a tener que salir por este lado. Y ahí garantizamos ese principio de continuidad de la física de fluidos.
Y el último era la ley de Darcy. Y la ley de Darcy, pues esa fue desarrollada en 1856. ¿Qué dice la ley de Darcy? La ley de Darcy es bien fácil de aprendérsela. La ley de Darcy dice Q igual a K por I por A, ¿cierto? Entonces, esa ecuación la utilizamos muchísimo, ¿sí? No solamente acá en mecánica de suelos, también en hidráulica la utilizan mucho. Cuando ustedes estén diseñando sus filtros ya en sus proyectos viales, que es un diseño bien común que se hace pues para garantizar que esa estructura de pavimento les dure lo que realmente han establecido que les tiene que durar, porque si ustedes dejan que se les sature de agua, pues esa estructura no les va a durar y eso es un daño bien común porque nos olvidamos del sistema de drenaje perimetral de nuestras vías. Entonces, esta ley la vamos a estar utilizando mucho. En este caso, pues, cuando se desarrolló cuando Darcy desarrolló toda su ecuación, pues él se dio cuenta que ese caudal era proporcional al ancho por la pérdida de energías e inversamente proporcional a la longitud del recorrido. Entonces, por eso fue que desarrolla esta ecuación que está aquí. Finalmente, recuerden que delta H entre L es el gradiente hidráulico y pues por eso es que queda de esa forma. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de aquí? De aquí, lo que a nosotros nos interesa es encontrar el valor de K. K es la permeabilidad del suelo o la conductividad hidráulica del suelo. Es decir, lo que yo voy a buscar encontrar acá en este tema de conductividad hidráulica es despejar el valor de K. Ese es como tal el objetivo de este capítulo, encontrar el valor de la permeabilidad de un suelo. ¿Y por qué requiero encontrar la permeabilidad de un suelo? Porque muchas veces a mí me dicen, para hacer un filtro, la permeabilidad de ese suelo tiene que ser mayor a 10 a la menos 3. Para que usted haga una cortina impermeable, la permeabilidad del suelo tiene que ser menor de 10 a la menos 7. Entonces, yo lo que tengo que hacer es mirar la permeabilidad de ese suelo para saber si me sirve o no me sirve para X función que yo quiera realizar. Entonces, el valor a encontrar aquí siempre será este valor de K, que es una permeabilidad. En este caso, miren que esta K es muy diferente a la K que veíamos, sobre todo cuando vimos el valor de gravedad específica. No sé si se acuerdan que en la gravedad específica nosotros multiplicábamos por un factor de K y ese factor de K era un factor de corrección asociada pues a la temperatura, ¿sí? No los vamos a confundir, se llaman igualito, pero acá en permeabilidad, K es la permeabilidad del suelo. Para nada va a ser K un coeficiente de corrección. Sí vamos a tener que corregir acá también por temperatura. Y a ese factor acá le vamos a llamar F sub C, factor de corrección, ¿listo? Pero acá el dato que estamos encontrando es K, que es nuestra permeabilidad del suelo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta permeabilidad, pues si ustedes despejan de aquí, de Q igual a K por I por A, y empiezan a despejar K, pues les genera que K es igual a Q dividido I por A, ¿cierto? Entonces estos dos se van para abajo. Y lo reemplazan por delta H sobre L, y entonces la L pasa acá a multiplicar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si ustedes hacen el despeje, K les queda igual a Q por L sobre A por delta H. Ahora bien, si ustedes, el caudal, ¿qué unidades tiene normalmente un caudal? Metros cúbicos sobre segundo. Ajá, metros cúbicos sobre segundo. La longitud, pues ahí diríamos entonces metros, ¿cierto? Y en la parte de abajo tendríamos un área y un delta H. Y entonces serían digamos, los que tenemos ahí, serían metros cuadrados y delta H metro, ¿cierto? Entonces, si ustedes empiezan a sacar, pues como tal, en qué unidades les va a entregar ese valor de K, siempre será en unidades de velocidad, ¿sí? Metros por segundo, centímetros por segundo. Esa es la unidades en las cuales vamos a reportar esa permeabilidad de los suelos. Literatura asociada, pues vamos a encontrar diferentes, ¿sí? Vamos a revisar varias.
A mí particularmente me gusta UNITA, que ya les voy a decir cuál para que pues se la aprendan o bueno, la tengan de referencia. Igual es muy fácil de recordarse. Yo recuerdo mucho que de toda la literatura que hay, quien fue mi profesora también de mecánica de suelos nos enseñó con esa y créanme que a mí me sirvió cantidades porque es que la permeabilidad hidráulica no se mide normalmente en laboratorio, la mayoría de las veces la medimos es en campo. Y en campo, si uno no tiene como que unos valores típicos de referencia, uno se puede equivocar muy fácil. En cambio, si ustedes tienen esos valores referentes, ustedes rápidamente en campo pueden decir, venga, volvamos a medir porque creo que hay un error. Esa permeabilidad no es típica para ese tipo de suelo. Y eso pues nos permite a nosotros ir un paso adelante sobre todo lo que será la escogencia de materiales en campo. Entonces, sí es importante pues que los tengan presentes, ¿cierto? Y que tengan presentes también el orden de magnitud. También porque cuando nosotros resolvemos ejercicios, si nosotros reconocemos los diferentes tipos de materiales que tenemos, entonces nos va a ser más fácil saber si hemos resuelto bien o hemos resuelto mal un ejercicio, porque nos debería dar, según el tipo de ensayo que estemos mirando, dentro de unos rangos o dentro de unos valores. Entonces, aquí es bien importante que tengamos en cuenta esos valores típicos. Y lo otro es este de acá, que es el factor de corrección. El factor de corrección, ¿sí? Está asociado a la viscosidad del agua, ¿cierto? Entonces, la INVIAS 130, que es la norma que saca como tal cómo hacer el ensayo de cabeza constante, tiene o presenta una tablita. Esa tablita nos dice cómo vamos a corregir este valor de permeabilidad en función de la viscosidad del agua. Ese factor de corrección no va a tener unidades, ¿cierto? No va a tener unidades, ¿por qué? Porque si ustedes buscan en esa INVIAS 130 cómo es o cómo se encuentra ese factor de corrección, ahí bien clarito nos dice que es la viscosidad del agua a la temperatura del ensayo sobre la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Como es una relación de dos viscosidades, entonces pues las unidades de ellas mismas se cancelan y por eso el factor de corrección nos queda sin unidades y por lo tanto K va a tener unidades de velocidad, por ejemplo, centímetros por segundo o metros por segundo. ¿Listo? ¿De qué va a depender esa conductividad hidráulica? Entonces, lo primero va a depender del tamaño y forma de los poros, es decir, de cómo esté distribuido granulométricamente. Esta fotico que está acá en este lado nos sirve para entender eso que les estoy diciendo. Miren que no es lo mismo cuando ustedes van a poner a pasar el agua a través de este suelo que cuando lo ponen el agua a pasar a través de este suelo de acá, el último. ¿Por qué? Porque es que si ustedes comparan las partículas, ellas empiezan a dejar unos espacios vacíos. Cuando el material es más grande, los vacíos interparticulares son más grandes. Cuando el material es más pequeño, los vacíos interparticulares son más pequeños. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, entre mayor sea el tamaño de las partículas, mayores serán los vacíos, por lo cual mayor será la facilidad de fluir el agua a través del suelo. ¿Listo? Entonces, depende mucho del tamaño y forma de las partículas, depende de su granulometría. ¿De qué también va a depender esa conductividad hidráulica? Depende del grado de saturación. El agua, en este caso, no va a fluir con la misma facilidad en un suelo que ya está saturado que uno que está parcialmente saturado. Si el suelo está parcialmente saturado, todavía tiene ciertos vacíos que dejan pasar el agua, entonces va a fluir de una forma diferente. Otra cosa importante, nosotros siempre hablamos de agua, ¿sí? Pero muchas veces nosotros vamos a tener que mirar cómo otros líquidos fluyen a través del suelo. Por ejemplo, hay un derramamiento de gasolina sobre un suelo, ¿sí? Porque una tubería de esas de Ecopetrol se rompe, entonces empieza a haber una fuga de algún hidrocarburo y empieza a fluir a través del suelo. Son pues casos atípicos, pero se dan. Normalmente hablamos de agua porque pues el agua es la que siempre va a estar infiltrando a través del suelo por efecto de la lluvia, por efecto de ascensos de nivel freático,
pero pues también pueden ser otro tipo de condiciones, pueden ser aceites, pueden ser hidrocarburos, etcétera, diferentes líquidos que se puedan infiltrar y pues eso pues va a estar muy asociado a esa viscosidad de ese material. La otra, pues muy relacionada con lo que acabamos de mirar, que es, pues, digamos que es como consecuencia de la granulometría, que es la relación de vacíos y que es lo que les decía hace un rato. Entre más grandes sean los espacios interparticulares, pues más rápido va a fluir el agua a través del mismo. La composición mineralógica también pues tiene una gran influencia. En los minerales arcillosos se desarrolla un efecto de doble capa difusa, ¿cierto? Si se acuerdan cuando nosotros veíamos las capitas de arcilla eran unas laminitas, ¿cierto? Y a través de esas laminitas nosotros veíamos que existía o se daba como una capa difusa, que es como una capa de agua que la protege. Ahí me quedó encima, voy a enviarla al fondo. No, casi no se ve. Esta la voy a traer al frente. Algo así. Cada laminita de agua se le genera alrededor una capa difusa y esa capa difusa es una capa de agua. Entonces, cuando se unen muchas partículas de estas, una con otra, pues esa partícula de agua es como si estuviera generando una especie de saturación del suelo y pues eso hace que los espacios como tal vacíos, totalmente vacíos de aire, pues sean mucho menores y por eso fluir a través de partículas de arcilla se vuelve tan complicado, ¿cierto? Entonces, pues digamos que esa es la razón por la cual nosotros decimos que el agua fluye más rápidamente en materiales granulares. Y por último, pero no menos importante, es la estratificación del suelo. ¿Por qué consideramos también esa estratificación? La consideramos porque cuando yo hago un experimento acá en los laboratorios, pues nosotros cogemos un único material, ¿sí? Y ese material es el que voy a evaluar bajo unas condiciones de compactación que yo acomodo acá en el laboratorio, que busco que esas condiciones de compactación sean similares a las del campo, ¿cierto? Eso es lo que yo estoy buscando. Sin embargo, cuando ustedes están en campo, pues realmente la estratificación juega un papel sumamente importante, porque ya cuando ustedes hicieron su perfil, por ejemplo, ¿se acuerdan que les salían muchas capitas diferentes de diferentes suelos? Entonces, cuando el agua de infiltración, digamos, empieza a infiltrarse, valga la redundancia, a través del suelo, entonces cuando pase a través del estrato granular, pues va a viajar más rápido. Luego se encuentra una capa de arcilla, entonces va a viajar más lento. Luego vuelve y se encuentra un limo, entonces otra vez coge un poquito más de velocidad. Entonces, como hay se genera realmente una estratificación de diferentes tipologías de suelo, pues entonces esa agua va a viajar a diferentes velocidades. Entonces, como pueden ver, en función de todo esto que está aquí depende de esto y de todas estas otras tres cosas que están acá. Realmente, ¿será que la permeabilidad es una propiedad intrínseca del suelo? ¿Sí o no? O una propiedad índice. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que es una propiedad índice del suelo la permeabilidad? Pues no, profe, porque varía según la compactación también, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Una propiedad índice es una propiedad que no va a cambiar, es propia de su naturaleza, ¿sí? Acá ustedes pueden tener, yo tengo un suelo y yo lo compacté un poquito más que cualquiera de ustedes y ya la permeabilidad nos va a dar diferente, porque depende del grado de acomodo que tenga, porque depende de una serie de condiciones que son totalmente externas, ¿cierto? Entonces, en esos casos, nosotros pues vamos a tener en cuenta el hecho de que siempre que revisemos la permeabilidad, va a ser mejor hacer ese ensayo en campo, ¿sí? Entonces, miren que muchos ensayos uno dice, no, es mejor el ensayo en laboratorio, porque en laboratorio pues se tienen controladas muchas cosas que no tenemos control en campo. Entonces, para muchos, para resistencia, para compresibilidad, nosotros preferimos el ensayo de laboratorio. Pero para la permeabilidad, para este ensayo en particular, ¿sí?
Si ustedes me preguntan a mí, me dicen, profe, ¿cuál me recomienda? ¿Puedo hacer un ensayo de campo? ¿Puedo hacer un ensayo de laboratorio? En permeabilidad siempre va a ser mejor hacer ensayo de campo, siempre. Porque en campo es donde nosotros tenemos el suelo con el arreglo que realmente tiene. Así que el valor de permeabilidad que ustedes obtienen en campo es mucho más cercano a la realidad que el que pueden obtener en un laboratorio, donde en el momento que ustedes ya sacan la muestra y la tienen en unas condiciones de laboratorio, así traten de reproducir las condiciones de campo, ya ustedes están cambiando totalmente, porque así sea el mismo suelo, puede ser que por efectos de cómo se depositó geológicamente el suelo, la parte más, digamos, profunda esté mucho más compacta que la parte de arriba. Y en laboratorio, pues nosotros lo vamos a compactar todo igualito. Entonces, esas condiciones hacen que sea siempre mejor hacer permeabilidad de campo que permeabilidad de laboratorio. Aquí está la grafiquita o la tablita que yo les decía que a mí me gusta mucho. Esta de acá arriba, ¿sí? Esta de acá abajo, pues también es otra que ustedes van a encontrar en la literatura y así como están estas dos, hay muchísimas más. ¿Por qué a mí me gusta mucho esta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren que están nuestros suelos. Está nuestra grava, la arena que está dividida en arena limpia y arena sucia, nuestro limo y nuestra arcilla, ¿cierto? Todos nosotros pues ya digamos, ya hemos hecho un recorrido por todo el departamento de geotecnia, así que pues ya reconocemos esas tipologías de suelo. ¿Por qué se separó la arena entre una arena limpia y una arena sucia? ¿Por qué se hizo esta separación aquí? Arena limpia, arena sucia. Porque si ustedes ven en su norma INVIA 130, ella dice que el ensayo de cabeza constante para medir la permeabilidad de los suelos es válido para los suelos granulares que tengan máximo 10% de finos. Entonces, ahí estaríamos diciendo que para este y para este estaríamos teniendo en cuenta un ensayo de permeabilidad de cabeza constante, una grava o una arena con menos de 10% de finos. Y ya cuando nosotros tenemos estos materiales de acá, que son arenas sucias, donde sucia es que tiene mucho contenido de finos, o un limo o una arcilla, entonces ahí nosotros lo que vemos en el laboratorio es que nos explican sobre una prueba que se llama la prueba de cabeza variable. Sin embargo, pues esa prueba de cabeza variable, al ser prueba y no estar estandarizada, pues carece en cierta forma de una rigurosidad técnica. ¿Eso qué hace? Hace que nosotros tengamos que pensar en que si queremos encontrar la permeabilidad de un suelo fino, cualquiera de estos que están acá en laboratorio, tengamos que pensar en otra alternativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la de cabeza variable no está regulada. ¿Cuál va a ser la otra alternativa cuando yo quiera encontrar la permeabilidad de un suelo fino en laboratorio? Entonces, ahí en laboratorio lo vamos a aprender a calcular a través de un ensayo que es un ensayo de consolidación, que lo vamos a ver un poco más adelante y que ustedes en su laboratorio pues también van a ver más adelante cuando revisen esta situación, ¿sí? Bueno, ahora que hablo de los laboratorios, no sé si ya saben, pero laboratorio de mecánica de suelos con ingeniería civil siguen con clase virtual. Laboratorio de mecánica de suelos con geotecnología, esos quedan suspendidos, ¿sí? Es decir, que se queda hasta donde se hizo y cuando retornemos de la parte virtual, entonces ya se sigue con el contenido de las prácticas que quedaban faltando. Eso solamente para geotecnología. Civil sí va a continuar de forma virtual. Listo. Entonces, como estábamos hablando de estos materiales, ¿sí? Entonces, estos se hallan con el ensayo de consolidación, esa permeabilidad de los suelos finos. Miren por qué les digo que es fácil de aprenderse, ¿cierto? Miren que la arcilla dice menor a 10 a la menos 7. Luego el limo, que es el inmediatamente más grande, está entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 5. El que le sigue entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 3, el que sigue 10 a la menos 3, 10 a la menos 1, que ven en común que va saltado como de 2 en 2. Entonces eso hace muy fácil que ustedes, solamente con que se acuerden de la arcilla menor a 10 a la menos 7,
Y ya ustedes saben este orden, grava, arena, limo, arcilla, entonces ya facilito, ustedes pues, como que recuerdan en campo, es que un limo es entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 5, una arena 10 a la menos 5, 10 a la menos 3, porque es de muy fácil recordación. Y créanme que les va a servir que se acuerden, ¿sí? Cuando ustedes estén en campo haciendo un ensayo de permeabilidad y saben que están en un material arenoso, y vienen y les entregan un valor de 10 a la menos 7 centímetros por segundo, eso tiene que estar mal hecho, no tiene que estar bien calculado porque no está dentro de los valores típicos de referencia para la tipología de suelo que ustedes estén estudiando. Entonces, sí traten como de siempre tener en su mente valores típicos. Yo sé que yo insisto mucho con eso, pero les insisto porque sé que lo van a necesitar. Entonces, este es el caso. A mí me parece muy buena esta, pero igual, pues, ustedes pueden usar la que ustedes quieran. Esta de acá está en centímetros por segundo. Si la encuentran en metros por segundo, recuerden que tienen que hacer la equivalencia o pasarla de unidades. ¿Listo? Entonces, eso como tal respecto a ese tema. ¿Qué horas son las? No, sí, alcanzamos a ver conductividad hidráulica promedio. Entonces, vamos a mirar o vamos a seguir con esta temática. Alcanzamos a revisar este tema, pues este capítulo de conductividad hidráulica promedio, que pues también nos va a servir para resolver unos ejercicios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Nosotros tenemos unos suelos estratificados, ¿sí? En la naturaleza, ustedes pues realmente van a encontrar siempre varios estratos diferentes. Para simplificar la forma como nosotros encontramos esa permeabilidad promedio, entonces lo que hacemos es calcular como tal con una formulita una única permeabilidad. O sea, no vamos a trabajar con 3 permeabilidades diferentes, sino con una permeabilidad que le llamamos promedio. Sin embargo, dependiendo de cómo fluye el agua a través del suelo, esa conductividad puede variar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener en cuenta? Aprender a identificar cuándo tenemos el caso paralelo y cuándo obtenemos el caso que es perpendicular. Vamos a ver primero el flujo paralelo a las capas de suelo, ¿cierto? Entonces, cuando tengamos flujo paralelo a las capas de suelo, miren que estas flechitas azules me están indicando cómo fluye el agua. En este caso, el agua está fluyendo de esta manera, ¿cierto? Así, horizontalmente. Y es paralelo a cómo están dispuestas nuestras capas, ¿cierto? Cuando encontremos esa condición de flujo, entonces nosotros vamos a calcular esa permeabilidad promedio con una fórmula muy diferente a cuando la hallamos cuando el flujo es perpendicular. ¿Cómo saben ustedes que el flujo es paralelo? ¿Cierto? Aquí pues por las flechas, pero pues normalmente nosotros lo tenemos que mirar es en un dispositivo como este. ¿Qué sucede? Ustedes saben que acá tengo un tanque, acá tengo otro tanque. La lógica es que el agua fluya del punto de mayor posición al de menor, o sea que el agua va a hacer este recorrido, el que les estoy mostrando con el mouse, ¿cierto? Entonces viene, baja por aquí, se mete por aquí, pasa por acá y sale, sube y sale por este lado, ¿cierto? En este caso, el agua, ¿cómo está fluyendo a través del suelo? ¿Paralela o perpendicular? Paralela, profe. Paralela, ¿listo? Entonces miren que vemos todo este sistema, pero el agua va a fluir paralelo a través del suelo. Cuando el agua fluya paralelo a través del suelo, entonces nosotros vamos a calcular nuestra permeabilidad promedio con esta fórmula que está acá, que dice, señora. O sea que cuando el agua fluye desde un tanque más alto a uno más pequeño, está fluyendo paralelamente, ¿verdad? No, no por esa condición, no porque uno esté más alto y otro esté más bajo. Siempre el agua va a ir de una posición de mayor altura a una de menor altura. Eso digamos, es por gravedad, ¿cierto? Lo que quiero que miren es la trayectoria del agua. Entonces, mira que si tú ves cómo sale la trayectoria del agua, si yo lo coloco así, tun, 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 y mi suelo está en esta parte del dispositivo, entonces tú ves que el agua va a tener que hacer esto y va a tener que atravesar a través de esta línea que te voy a dibujar acá, así. Va a tener que atravesar esto porque ella está haciendo este recorrido de su punto más alto a su punto más bajo, así que atraviesa así. ¿Listo? Me voy a ir para el otro caso para que me entiendas la diferencia.
Mira que acá también tengo una posición de más altura a una posición de menor altura, ¿sí? Entonces, el agua siempre va a fluir de la más alta a la más bajita. Entonces, ¿qué recorrido le toca hacer al agua en este caso? Le toca hacer esto, tum, 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 meterse por este tubito, chun, 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 y ahora sale y coge y hace esto, ¿cierto? En este caso, ¿cómo está fluyendo Ahí ya a sería través del suelo? perpendicular. Perpendicular, ¿listo? Entonces, mira que ahí lo que tú tienes que revisar es eso, cómo fluye el agua a través de mi suelo. En ambos casos, mirar siempre dónde es tu posición mayor, tu posición menor, y empezar como que a hacer el recorrido y verificar esa agua cómo va a fluir a través de esa masa de suelo que tú tengas en algún momento. Si yo hubiese puesto, por ejemplo, la masa de suelo aquí, ¿sí? Hipotéticamente, entonces el agua tendría que hacer este recorrido y aquí estaría fluyendo, para esta masa de suelo, estaría fluyendo perpendicularmente. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando la encontremos de esta forma, que fluye horizontal, entonces ustedes la van a calcular como H1 por K1 más H2 por K2, siendo H1 cada uno de los espesores y K1, K2, K3 las permeabilidades de cada una de las capas que estemos estudiando sobre o dividido entre la altura total de esa muestra de suelo que estamos estudiando, ¿cierto? Entonces, de esa forma lo vamos a estimar. Para que hagan el pequeño ejercicio y para que en cierta forma revisemos que las dos permeabilidades nos dan diferentes, si es flujo perpendicular o si es flujo paralelo, por favor calculen esa permeabilidad promedio cuando el flujo está como está indicando las flechitas. Entonces, ahí en la parte de acá tienen la formulita, ¿sí? Simplemente es la aplicación de esa fórmula. Me dicen cuánto les da y yo reviso acá que nos dé igual. Cuando alguno, a ver, espérate, lo anotamos por acá. En este caso, KH te está dando ¿cuánto? 7.3 por 10 a la menos 4. 7.3 por 10 a la menos 4. por 10 a la menos 4. ¿En qué unidades? Centímetros sobre segundo. Correcto. Entonces, este es el primero. Voy a ver si puedo poner acá donde está el superíndice. Listo. Entonces, este sería el caso cuando el flujo de agua sea paralelo a nuestra estratificación. Nos da 7.3 por 10 a la menos 4. Aquí muy importante y que su compañero lo hizo bastante bien, entregar siempre la permeabilidad en notación científica, ¿sí? 10 a la menos 4. 10 a la menos 4, ¿sí? Es una permeabilidad típica de un material tipo arena sucia, ¿sí? Digamos, esa es como el comportamiento de ese material por tener una permeabilidad de 10 a la menos 4. Cuando me entreguen esos datos o cuando ustedes en el laboratorio los hagan, entonces les va a dar valores así, 0.00457, bueno, el número que les dé. Siempre que estemos hablando de permeabilidad, la forma de entregarlo es en notación científica, así que en este caso será 4.57 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Profe, Señor. una pregunta. H viene siendo el espesor de cada estrato. Acá el H1, H2 sí es el espesor de cada estrato. Y acá el H total es todo este. Es que lo estoy haciendo y no me dio. Vuélvalo y lo revisa y me avisa.
Profe, una pregunta. Aquí no tiene la condición de los 30 metros, ¿cierto? No. Acá no hay nada de eso. No. Acá es para la condición de ejercicio que a ustedes les entregue. Bueno, profe. ¿Quién me escribió? Alguien me escribió. Diego Alejandro. Listo, Diego Alejandro, no hay problema. Sí, aquí no hay problema. Entonces, miren que aquí, por 10 a la menos 8 centímetros por segundo. Si yo les pregunto qué tipo de suelo será este, el de acá, ¿qué tipo de suelo será? Arcilla. Una arcilla, muy bien. Sí, porque la permeabilidad está del orden de 10 a la menos 8. Miren que otro de ustedes me puede decir, no, profe, eso es 45 por 10 a la menos 9. No, así no se entrega, ¿sí? Siempre van a parar en el primer número, en el primer dígito de 1 a 9 que encuentren, y ahí 4.5 o 4.6 por 10 a la menos tanto, ¿cierto? Entonces, apenas encuentren su primer dígito del 1 al 9, ahí paran y dicen 4.6 por 10 a la menos 8 y ya queda listo el número, ¿cierto? Así es como nosotros reportamos el valor de permeabilidad de los suelos. Ahora bien, cuando vemos flujo perpendicular a las capas de suelo, cuando se da esta condición, ¿cuándo nosotros tenemos esta condición de flujo perpendicular? La mayoría de las veces. ¿Por qué tenemos la mayoría de las veces flujo perpendicular? Porque el agua de infiltración, el de agua lluvia, se infiltra perpendicularmente a través de las capas de suelo. Y también el agua de ascensión capilar, ¿sí? La que se da por ascensión que vimos en el capítulo anterior, por capilaridad, también es un flujo que es perpendicular, pero ascendente a través de las capas de suelo. Es decir, las flechitas azules irían al contrario, de acá abajo hacia arriba. Entonces, este es un tipo de flujo que se da muy a menudo, el flujo perpendicular. Cuando nosotros tenemos, por acá me olvidé decirles otra cosa, ¿sí? Que está basado en esto. Cuando el flujo está así, cuando el flujo es así, miren, y lo importante que es como tener en cuenta este concepto, el agua es bien inteligente, ella va a coger y ella va a tratar de salir por la forma que le quede más fácil, ¿cierto? Entonces, miren que si tenemos estos tres materiales y vamos a decir que este grisecito es como más granular, si que fuera una grava, la mayor parte del agua va a tratar de irse por aquí, porque por aquí se les es más fácil pasar. Entonces, por eso dice que KH se tiende a parecer más al estrato más permeable, porque cuando haga el viaje el agua, ella va a tratar de irse por este estrato que es el más permeable, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la otra consideración, que es esta, que es ya sea que va el flujo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, el agua no va a poderse ir por su estrato más permeable, no. Si estaba bajo esa condición, necesariamente al agua le va a tocar atravesar primero este suelo, después este otro suelo y después este otro suelo, ¿sí? Porque el flujo se está dando perpendicular. Entonces, cuando esto sucede, el coeficiente de permeabilidad promedio va a tender a parecerse más al estrato que es más impermeable, ¿cierto? Entonces, miren que esa es la condición que hace el por qué calculamos la permeabilidad promedio de formas diferentes. Porque si ustedes lo miran en este esquema de acá, pues el agua va a coger y ella, como por aquí viaja más rápido, pues se va a ir por aquí, ¿cierto? Entonces, por aquí va a viajar rapidito. Mientras que si lo hacemos así, necesariamente le toca atravesar los tres estratos para poder pasar. Por eso es que las dos permeabilidades promedio no son iguales y dependen de la configuración del problema. Cuando nosotros estudiamos esta permeabilidad que es vertical, ¿sí? Miren que en este caso viene así, y sube por aquí, pues entonces vamos a calcular una permeabilidad vertical. Esa permeabilidad vertical la vamos a encontrar como H total, que sería todo este, H total dividido H1 sobre K1 más H2 sobre K2 más H3 sobre K3 y cada uno dividido. Entonces vamos a volver a hacer el mismo ejercicio que hicimos hace un rato, pero ahora vamos a considerar que el flujo es de arriba hacia abajo y vamos a calcularlo y nos vamos a dar cuenta que nos da diferente, ¿listo? Entonces calcúlenlo, ustedes lo calculan, me dicen cuánto les da. A los que les dé diferente y no lo hayan resuelto, se quedan por favor al final de la clase y lo miramos acá pues más detenidamente. Igual ya con esto terminaríamos nuestra clase de hoy.
2.1 por 10 a la menos 4. Correcto. Ese también me dio a mí. Entonces, miren que en este caso ambos tienen el mismo orden de magnitud. Ambos son 10 a la menos 4, ¿sí? Pero pues el valor que los acompaña es diferente, ¿sí? Teóricamente es diferente. En orden de magnitud son similares, 10 a la menos 4 y 10 a la menos 4, así que se tratarán del mismo tipo de suelo. Pero si ustedes usan una fórmula y utilizan la otra, el valor va a ser distinto. Entonces, en nuestros ejercicios que hagamos sobre esto, pues, digamos, en el ejercicio les va a aparecer K vertical y K horizontal, que son las dos fórmulas que utilizamos, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que decir es cómo fluye el agua a través del suelo y mirar si está fluyendo verticalmente o perpendicularmente al suelo para saber cuál de las dos fórmulas es la que vamos a utilizar. Y ya con eso, pues, calcularíamos una permeabilidad promedio y, pues, eso ya nos permitiría a nosotros simplificar, pues, la forma o el ejercicio que estemos revisando. Entonces, pues, hasta ahí dejaríamos, muchachos, nuestra clase de hoy. Ya la próxima clase veríamos Siempre como una condición de que siempre, o sea, la K horizontal siempre va a tener como mayor, o sea, va a ser mayor a la K vertical. ¿Algo así? No, depende de la configuración del problema, porque si el espesor, digamos, y es una muy buena pregunta, ¿sí? Porque si el espesor de esta, digamos, de este que es más permeable, es muy grande con respecto a los otros dos espesores, entonces eso va a hacer que en este caso nos dé más alta este caso, ¿sí? La K horizontal, pero estará en función del espesor que tengamos, ¿sí? De qué tan ancha sea. Entonces, si llega a ser bien pequeñito, por el contrario, si llega a ser bien pequeñito, pues entonces ahí, en ese caso, pues puede que llegue a ser menor, así que no vamos a encontrar alguna situación en la cual digamos, este va a ser mayor, este va a ser menor. Puede cambiar dependiendo también de ese espesor que estemos trabajando en la configuración. Gracias. Listo. Sí, lo importante es que ustedes consideren bien el tipo de flujo, ¿sí? Cómo está fluyendo el agua a través de mi suelo. Y esa es la que me permite a mí establecer cómo es que nosotros vamos a atacar el problema. ¿Listo? Entonces ya con eso, digamos, estaríamos como atacando nuestra primera partecita de flujo unidimensional. La próxima clase ya nosotros miraríamos todos los otros conceptos que nos están haciendo falta y haríamos unos ejercicios. Y pues con eso ya terminaríamos. A alguien no le estaba dando, ¿cierto? Ya, profe, es que había colocado mal un número y ya me dio. Listo. Boris, cuéntame. Sí, profe, a mí tampoco me está dando y pues lo estoy haciendo en un Excel, no sé qué estoy digitando mal. Listo, Boris, si quieres se queda ahorita al final de la clase y lo revisamos. Bueno, muchachos, entonces pues eso era todo por hoy. Digamos que ahorita, como ya todos ya aceptaron la clase del Classroom, pues igual les coloco ya la modificación.